Pues bienvenidos a todos. Un gusto saludarlas. Vemos que se han sumado ya varias personas y también comentarles que este webinar va a estar grabado por si lo quieren consultar en algún momento más adelante. Y pues bueno, tenemos a unos invitados de lujo el día de hoy. Es importante mencionar que pues dada la lista de asistentes, ustedes pueden vernos a nosotros, pero nosotros no podemos verlos a ustedes. Entonces pueden utilizar el chat si es que tienen alguna pregunta o el panel de preguntas y respuestas, que por ahí lo estaremos monitoreando para levantar alguna de las preguntas a los invitados, ¿no? Entonces, el día de hoy nos acompaña Dulce Atilano, quien es Senior Business Development Specialist para CompuSoluciones con IBM. Bienvenida, Dulce. Platícanos brevemente un poquito cuál es tu labor hoy en día dentro de CompuSoluciones con IBM. Muchas gracias, Rodrigo. Particularmente, como bien dices, estoy en Compusoluciones para la parte de IBM como estratega de expansión y negocios nuevos a través del Centro de Excelencia que tenemos ahí en Ciudad de México. Muchísimas gracias por la invitación ahí para estar compartiendo puntos de vista con respecto a este tema. No, hombre, al contrario, muchas gracias, Dulce, bienvenida. También tenemos a Daniel Dacaz, eh, no desde Brasil, desde Barcelona, pero él es brasileño. Daniel, ¿cómo estás? Platícanos, él es Head of Latam de Wati. Platícanos un poquito sobre ti y de Wati muy rápidamente. Gracias, Rodrigo. Un gusto estar acá, gracias por la invitación. Bueno, vengo trabajando más de 10 años en operaciones de ventas y atención a clientes y desarrollando operaciones de inside sales también. Y hoy soy el responsable por desarrollar la operación de Wati, que es un partner de Meta, y construir nuestra operación en América Latina, llevando los canales de WhatsApp, Instagram y Messenger para las empresas utilizar en su atención a clientes. Súper, muchas gracias, Daniel, bienvenido y gracias por acompañarnos desde allá. ¿Vale? También tenemos a David Farías, co-founder y COO de F2M. Bienvenido, David. Cuéntanos rápido un poquito sobre ti. Muchas gracias por la invitación y por poder compartir este panel con colegas tan talentosos y con tanta experiencia en el ecosistema digital. Sí, soy David Farías, soy cofundador y director en F2M y nosotros en F2M creemos que la tecnología debe hacerle la vida más fácil a las personas y por eso ayudamos a las empresas a crear experiencias digitales simples, claras y sin fricción, ¿no? Y justo por eso me encanta el tema de hoy, porque aunque vivimos en un mundo en donde cada vez es más digital, cuando tenemos un problema, buscamos empatía, ¿no? Buscamos a un ser humano. Entonces, para mí el futuro está justo en ese equilibrio, la tecnología que agiliza y la humanidad que acompaña. Entonces, bueno, hoy va a ser muy interesante. No, hombre, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por acompañarnos también. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Francisco Bravo, subdirector comercial de NetBeat. Hola, Paco, bienvenido. Platícanos un poquito sobre tu labor dentro de NetBeat ENI Networks. Muchas gracias, Rodrigo. Un placer estar con todos ustedes. Gracias a todos nuestros invitados. Soy responsable del negocio empresarial para NetBeat, parte del grupo Any Networks, y me encanta la palabra que acaba de utilizar David porque creemos en ella, empatía para con nuestros clientes. Nuestra especialidad es este dúo tan importante en la era digital que es la conectividad y la ciberseguridad. El tema de hoy encaja perfectamente en aquello que hacemos y nos encanta contribuir en este panel. Gracias. No, hombre, al contrario, Paco, bienvenido. Y pues nada, me gustaría entrar ya de lleno al tema. Me parece que es un tema muy interesante. La atención en la era digital es un tema que pues estamos viviendo todos los días, ¿no? ¿Cuántas veces no tratamos de contactar a una empresa y recibimos un chat o recibimos algún mensaje automatizado? Ya hoy la tecnología ha evolucionado de gran forma, ¿no? O sea, cómo funcionaba antes, pues a través de un call center, ¿no? Generalmente en donde te la forma, ¿no? Después llegan las diferentes plataformas tecnológicas en donde todo es por correo electrónico, ¿no? Tipo X o Twitter en su momento, Meta, en donde si necesitas un contacto, pues manda un correo y después te atendemos. Em, Me gustaría comenzar platicando o discutiendo sobre los cambios en los hábitos de consumo y contacto, ¿no? O sea, cómo era hace algún tiempo, cómo es ahora,
cómo ha evolucionado evidentemente la tecnología, la inteligencia artificial, la conectividad que lo permite. Son muchos temas y muchas aristas que tiene el tema. Me gustaría, David, empezar contigo. Platícanos, por favor, ¿qué opinas sobre los cambios? ¿Qué cambios has visto tú en estos tiempos? Claro que sí, gracias. Yo creo que, a ver, todos aquí hemos cambiado la forma en la que consumimos y pedimos atención, ¿no? Aunque no nos hemos dado cuenta, ha sido muy paulatino, ¿no? Hoy ya no esperamos a que nos contesten en horas, como dices, a mandar un correo, etcétera. O sea, más bien queremos respuestas en minutos o hay veces que incluso segundos, ¿no? O sea, queremos esa inmediatez. Queremos resolver desde el celular, mientras estamos en el tráfico o entre reuniones. O sea, lo queremos todo y sin complicaciones, ¿no? Ese cambio que pudiera parecer pequeño, realmente ya transformó por completo lo que las empresas tienen que hacer para atendernos, ¿no? Ahí es donde la automatización, los chats, los bots, la IA, y la inmediatez empiezan a jugar un papel súper, súper importante. Pero al mismo tiempo, pues nos recuerdan que el centro sigue siendo la persona, ¿no? El cliente es la parte importante, con nuevas expectativas, nuevas maneras de relacionarse con las marcas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, si lo pensamos, todos queremos lo mismo como clientes, o sea, que nos atiendan rápido, que no nos compliquen y que nos resuelvan. Entonces, ese cambio en nuestros hábitos ya transformó la forma en que las empresas nos deben de responder y ahí es donde la tecnología ayuda, ¿no? O sea, la esencia, sí, o sea, aunque la tecnología está ahí presente, la esencia sigue siendo la misma, o sea, tratarnos como personas y creo que ahí está el punto. Claro, y Sí, tocas un punto importante, ¿no? Gracias, Dulce. La tecnología, Dulce, por favor, tú que eres experta en tecnología. sí, muchas gracias, Rodrigo. Yo creo que ahí justo lo que comenta David es súper importante, que los clientes ya nos piden, y si nos ponemos del lado del cliente, pedimos inmediatez, ¿no? Pero más que eso, yo sí creo que queremos ser entendidos y acompañados en este tema, ¿no? Porque al final tú mandas un correo y estás esperando la respuesta y no sabemos del otro lado si la respuesta depende solamente de ti o de algún tercero. Entonces ahí es en donde tenemos que tener esta comunicación eficaz para poder entender y darle ese acompañamiento al cliente. Yo siempre lo que les digo es, si la respuesta inmediata no la tienes y dependemos de un tercero, igual infórmalo y así el cliente se va a sentir acompañado. O sea, no necesariamente le tienes que decir, oye, sí, aquí está la solución, el producto, lo que me estás pidiendo, pero sí comunícale que estás trabajando en ello para que sienta este acompañamiento y este entendimiento. O sea, creo que esto es sumamente importante dentro de estos hábitos de consumo que tenemos al día de hoy. Claro que es un tema muy importante, ¿no? O sea, que ahora en realidad, pues la atención la espera la gente las 24 horas del día, ¿no? ¿Qué sucede cuando vemos que estamos con una campaña de marketing activa y entonces llevamos tráfico al sitio, y de repente pues buscamos a alguien a las 3 de la mañana o porque están en otra zona horaria, ¿no? Daniel, tu experiencia en este sentido, ¿qué opinas? Oh, perfecto. Esto me encanta hablar de atención al cliente y de los nuevos hábitos porque así como lo habías dicho, la velocidad no es más un lujo, es una expectativa del cliente. Y somos personas dinámicas que estamos haciendo cosas distintas al mismo tiempo y quiero tener las respuestas de todo al mismo tiempo de todos los temas que necesito resolver. Y cuando vemos en datos de los estudios que hablamos de atención a clientes, cuando tú tienes una atención en los primeros 5 minutos de alguien que está intentando hablar contigo, las tasas de conversión al nuevo cliente o a ventas se aumentan y hasta 20 veces. Entonces, esto es el punto clave, porque la primera impresión de cuando tú estás haciendo la atención en ventas es la impresión que la persona va a tener cuando necesita resolver una necesidad después. Y lo mismo pasa que las empresas que tienen una respuesta rápida tienen 2.4 veces mayor proyección de fidelización de sus clientes. Entonces, no solo en conversión a nuevos clientes, pero retención de clientes, que es un desafío muy, muy grande de las empresas hoy día, porque el costo de mantener un cliente
de un cliente es el punto principal. Entonces, vemos que no solo en el equipo comercial, pero también el equipo de atención a clientes, la velocidad impacta directamente en los resultados y los retornos de la inversión que estamos haciendo, de todo, desde la parte de marketing a todo lo que se habla también de atención. Pero al mismo tiempo, estamos en un proceso de evolución en esa atención. Cuando vemos de 5 años para acá, desde la pandemia, empezamos a trabajar con email, inbound marketing, que poquísimas empresas estaban trabajando, y desde entonces email ya no es una cosa que utilizamos mucho hoy día. WhatsApp es el principal canal. O sea, en 5 años cambiamos de dos canales distintos y la madurez de esto hay que acompañar esta velocidad de que el cliente necesita de una respuesta, de una buena experiencia en los canales de comunicación con las empresas. Entonces, por un lado, tenemos un cliente con una alta expectativa de atención, velocidad y asertividad de cómo está teniendo una atención de la empresa. Por otro lado, las empresas están en un proceso de madurez digital que necesitan evolucionar porque si vemos WhatsApp, correos, todo esto es muy nuevo y demanda una inteligencia y una comprensión de cómo funciona para que tenga un proceso que sea efectivo y no solamente un proceso largo que va a tener una experiencia que no sea buena para tu cliente al final. Sin duda, 5 minutos, ¿no? 5 minutos y eso incrementa la probabilidad, significativamente, ¿no? Es un dato muy, muy interesante. Y como sabemos, pues la atención, pues es muy relevante, ¿no? Todos queremos, pues que nos hagan caso, ¿no? O sea, cuando tú tienes algún problema, cuando tú tienes alguna inquietud, una solicitud, el hecho de que trates de contactar a la empresa y no tener una respuesta, pues inmediatamente te da una mala percepción, ¿no? Ahora, la experiencia del cliente, pues implica muchas cosas, implica en realidad cualquier punto de contacto, pero ¿cuál es el rol de la atención justamente en esta experiencia, ¿no? ¿Quién les gustaría mencionar algo al respecto? Pues es que como comentaba Daniel un poquito, ya hoy no existe un departamento literal de servicio al cliente, ¿no? Entonces estamos muy pegados al tema de, bueno, yo por WhatsApp lo estoy buscando, pero hay varias generaciones que estamos abarcando todo este tema de cambios y de roles. Entonces, unos estamos acostumbrados a que nos contesten un correo de forma inmediata, otros a que nos contesten el WhatsApp de forma inmediata, pero también hay personas que les gusta que le estén llamando por teléfono, ¿no? Entonces, hay que ver de qué forma podemos mediar todos estos roles para que podamos tener un excelente servicio. Yo creo que es uno de los grandes diferenciadores estratégicos que hoy sí o sí deben de tener las empresas, porque con tanta competitividad hay demasiada demanda. ¿Cuántas empresas de tecnología hoy estamos activas que vendemos exactamente lo mismo y los diferenciadores estratégicos cada vez se minimizan, cada vez son menos? Entonces ahí es en donde nosotros tenemos que ver que el servicio al cliente en definitiva es uno de ellos, No, y potenciales, ¿no? justo eso, Dulce, o sea, de acuerdo totalmente. O sea, hoy por eso tenemos que hablar de multicanalidad, ¿no? O sea, porque además no todos los canales sirven para lo mismo. O sea, la inmediatez puede venir, sí, por WhatsApp, por ejemplo, pero como dices, aparte de los sectores poblacionales, ¿no? Que es que hay quienes prefieren WhatsApp, quienes prefieren correo, pero más allá de eso, incluso tenemos que tener muy en cuenta que las necesidades de la conexión que está buscando en ese momento el cliente. Porque, por ejemplo, no es lo mismo, o sea, yo puedo preferir WhatsApp para hacer una solicitud de inmediatez. Pero, ¿qué pasa cuando yo ya tengo un problema? Cuando tengo una crisis. No, o sea, no me voy a esperar, o sea, quiero hablar con alguien. Ahí sí necesito, porque necesito sentir esa empatía que la IA todavía no la da. La trata de simular, trata de tener algo, pero todavía no existe. Yo quiero esa empatía y que alguien me resuelva, incluso poder reclamarle a alguien, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta muchas cosas todavía para no dejar a nadie afuera en esta digitalización.
Sí, yo creo que todos los clientes esperamos, porque todos hemos sido clientes en algún punto, esperamos esta consistencia, ¿no? O sea, que si no me contesta de algún lado, me va a contestar de otro, y la omnicanalidad ya hoy no es un tema de que tengamos que tener en las empresas. O sea, definitivamente el tema del servicio al cliente. A mí me gustaría saber, Daniel, cómo es que, o sea, tú desde Meta o desde Guati haces como esta parte, porque supongo que si nosotros tenemos demasiadas consultas diarias, pues ustedes han de tener millones, ¿no? Sí, esto incluso estaba escuchando y pensando acá. Hoy tenemos un promedio de 200 nuevos clientes en América Latina todos los meses y Wow. una cosa es muy perceptible en todos ellos. Hay que comprender el nivel de madurez y conocimiento que el equipo que está manejando los canales de atención tienen y cómo pueden empezar a mejorar paso tras paso. ¿Por qué comento esto? Se habla mucho de IA y David lo dijo muy bien esto. Hay que comprender en qué etapa de la atención voy a agregar una IA, porque muchas de las empresas están intentando agregar IA, intentando agregar todas las automatizaciones al mismo tiempo y al final se olvidan que el cliente está teniendo una experiencia buena o no. Y ese es el punto principal. Yo tengo la madurez en mi equipo, en mi operación, para agregar una IA, agregar una automatización. Sí, entonces puedo comprender qué etapas del proceso de implementación voy a empezar. Si todavía no tengo automatización, no tengo multicanalidad, necesito, el primer paso es empezar a automatizar el básico, el simple, el mejor. Porque si empiezo a construir una automatización muy compleja, y que al final mi cliente necesita como 10, 12 pasos para llegar hasta alguien y resolver su duda, su problema, la experiencia al final no está. Entonces, siempre cuando estoy hablando con un cliente, y eso lo hago todos los días porque esto es lo que me trae la visión de que el mercado necesita, yo pregunto al cliente, ¿qué madurez tiene en tu operación de atención? Y basado en eso, empezamos a construir dónde queremos llegar y qué pasos necesitamos evolucionar en 2, 3 meses y después 6 meses, porque si no tengo nada, intento ya de una, empezar con ella, empezar con todo de una, muy probable la experiencia de mi cliente al final no va a ser buena. Entonces, se aprende mucho, es una retroalimentación diaria del proceso que hay que revisar todos los días dónde estamos fallando, dónde estamos teniendo buenas experiencias y cómo vamos a cambiar el proceso para traer para mi cliente final una resolución rápida y efectiva. No solo rápida, pero efectiva también, porque al final él quiere resolver sus necesidades lo más pronto posible. Claro, y al final, como el tabú que tenemos ahorita todos, ¿no? Eh, la IA nos va a quitar el trabajo a todos. O sea, yo creo que la IA es para integrarla y para potenciar estas respuestas, no necesariamente para que venga a hacer nuestro trabajo. Porque sí, precisamente existe una línea muy delgada y tenemos que hacer una limitante muy, pues muy, desde una perspectiva muy objetiva para poder entender cuándo sí podemos automatizar ciertas respuestas y cuándo no, porque si llegamos a la crisis, imagínate un fraude, o sea, o te roban tu tarjeta o estás en un tema ya de crisis con este tema de servicio al cliente, híjole, y que te esté contestando un chatbot o que te esté contestando por llamada, a mí sí me llega a desesperar bastante y eso es precisamente, volvemos otra vez al inicio, lo que comentaba David, ¿no? El tema de la empatía. O sea, cuándo sí necesita ser escuchado y cuándo sí podemos automatizar todo este tema con inteligencia artificial. Creo que hay una línea muy, muy delgada. Sí, de acuerdo, porque además, por ejemplo, nosotros en F2M, o sea, todos los días llegan empresas que dicen es que está de moda, necesitamos un bot o necesitamos meter IA, ¿no? Porque está de moda. Entonces, o sea, nuestra Oye, yo labor, también quiero un bot aquí en mi casa para claro, estar, claro, exacto, que me que estén nos resuelva respondiendo a rápidamente. las personas que vienen a tocar, oye, ya contéstale, ¿no? Así Estaría es. buenísimo. Sí, porque se ve o mucha gente le interpreta como magia, ¿no? Mágicamente resuelve. Entonces, ahí, o sea, lo que tenemos que hacer, nuestra labor es mucho aterrizar y decir, por ejemplo, hablaban ahora de esa madurez tecnológica o madurez digital, ¿no? Entonces, primero hay que analizar cuál es el proceso.
porque el proceso, pues si lo automatizas y está mal, pues solamente se va a hacer mal más grande o más rápido, pero va a seguir siendo malo, ¿no? Entonces, primero vamos a analizar el proceso tal cual y ya después vamos a ver qué parte del proceso sí vale la pena automatizar, porque hay unos que no son necesarios, no hay un retorno de inversión y hay incluso que pudiera entorpecer esa atención al cliente, ¿no? Entonces hay cosas que no deben de ser automatizadas y ya que logramos eso, ya que tenemos esa visión, entonces sí, hay que automatizar. Bueno, claro, primero hay que ver los datos, ¿no? Porque también los datos es la parte más importante. Si no tenemos datos de buena calidad, pues el bot o la inteligencia artificial, pues lo único que va a hacer es pues hacerlo peor, ¿no? Entonces, creo que esa es la labor, ¿no? Tratar de hacer esta evangelización de no es magia y para que funcione, primero tenemos que revisar a profundidad cómo están los procesos, ¿no? Y a mí me parece Claro. buenísimo, o sea, sí creo que es parte fundamental que tengamos esa sensibilidad con los clientes de automatización, porque también incluso internamente a los colaboradores y a nosotros nos ayuda, ¿no? A dar esa respuesta inmediata cuando se necesita. Pero también de qué forma la podemos integrar. Como bien lo mencionaste, ahorita toda la gente quiere IA, o sea, hasta nosotros queremos inteligencia artificial en todas partes. Y yo quisiera un robotcito que le estuviera ayudando a mi hija para hacer sus tareas, pero no lo podemos tener para todo. O sea, necesitamos Claro, también precisamente ese acompañamiento que nos permita hacer una integración global, o sea, en toda la compañía, en donde sí podamos estar integrando, bueno, a mí me parece buenísimo ahorita que se están integrando como ya todas las áreas, que no necesariamente, porque hacíamos un ejemplo, ¿no? Y es algo muy, que siempre platicamos acá en el Centro de Excelencia. Casualmente, cuando tú quieres vacaciones, la persona de recursos humanos no está disponible. ¿Por qué? No, no sabemos, o sea, pero no está disponible. Entonces, cuando tú tienes algo urgente, que meter alguna incapacidad, no lo está. Toda esa información a la que sí tenemos que tener acceso y que también algunas compañías también muy ligado a lo que comentas de la seguridad y del tema de los datos, sí, yo creo que eso sí se pudiera tener y sí nos permite liberar un poco de horas humano para que podamos ser productivos en otras áreas. Pero claro. definitivamente, si ya tenemos un tema puntual para no entrar en crisis, la crisis se tiene que tratar antes de que sea una crisis, porque ya cuando es Claro. una crisis ya se vuelve algo catastrófico. Sí, de Claro, acuerdo. y ahí me parece también muy importante, hablábamos como de un nivel de preparación o de madurez que tienen que llegar las empresas. Y aquí, Paco, me gustaría preguntarte algo, ¿no? O sea, o pasarte un poquito el micrófono en el sentido de que muchas veces en ese nivel de madurez obviamos que todo parte de tener conectividad, ¿cierto? Entonces, nos pasa ese tema. Muchas veces hablamos de las plataformas de streaming actualmente, ¿no? Y de todo, y se nos olvida que todo esto tiene que ir conectado, ¿no? ¿Qué sucede o cuál es la relevancia de esto desde la perspectiva de la conectividad en cuestión de una atención correcta para las empresas? Porque, a ver, NetBeat parte de Any Networks. Any Networks también ya tiene un nivel de madurez en donde utiliza plataformas de atención, ¿no? Que también ahí Daniel nos puede platicar un poquito de eso porque es la misma Wati, ¿no? Pero platícanos, Paco, ¿cómo ves tú esta perspectiva? Sí, con mucho gusto, gracias, Rodrigo. Me encanta todo lo que estoy escuchando porque todas las cosas van hiladas. Y ahorita llego a la parte de la conectividad. Antes me gustaría comentar esto. Aquí el trasfondo de lo que estamos platicando, de la atención a los clientes, em, parte de algo que se llama la experiencia humana. Y la experiencia humana desde hace 50 años es estudiada y trabajada por lo que conocemos hoy como el design thinking, el UX, el user experience. Pero todavía 50 años antes que eso, la fenomenología comienza a explicar las cosas en general desde la experiencia que vive el ser humano. Entonces, partamos hoy de quiénes son esos seres humanos que atendemos como clientes. Y resulta que si tú ves los estudios más recientes, eh,
Voy a tomar un dato de Estados Unidos que lo tienen ya perfectamente estratificado. En México todavía nos falta un poquito al respecto, pero hoy en día, no sé si tenían la noción exacta, pero en la fuerza laboral, es decir, el universo productivo en los Estados Unidos, hoy ya es 36% millennial y 18% generación Z. O sea, estamos hablando de un 54%. Es una parte ya más grande que la generación baby boomer y la generación X, que es a la que yo pertenezco, y que es la que todavía toma en buena medida las decisiones. Pero les voy a decir un dato más, algo bien interesante que aparece en el estudio, en el survey de Deloitte, que sacó en 2025 respecto al análisis de las generaciones Z y Millennial. Ellos ya están proyectando para dentro de 5 años, 5 solamente, colegas, que, digamos, prácticamente el 77% de la fuerza productiva va a estar en esas generaciones. ¿Qué significa esto en términos de lo que estamos hablando o por qué lo saco a colación? ¿Quién es el cliente? Si estamos hablando que ya en 5 años ese cliente es millennial o generación Z, estamos hablando de clientes que por definición son digitales. Eso impacta en la manera en que los vas a atender. Lo dijo muy bien Dulce. Hoy todavía estamos casi, casi mitad y mitad. Los canales, esta multicanalidad de la cual se hablaba, es fundamental. Todavía hay quien necesita escucharte por teléfono, etcétera, etcétera. Pero la tendencia va totalmente hacia estas generaciones digitales. Ellos, dos cosas. Son generaciones que han sido educadas en la cero tolerancia de la frustración, número uno, hablando de crisis, que lo mencionaba hace un momento también Dulce y David. Y número dos, no soportan estar desconectados del ciberespacio. ¿Quieres atender adecuadamente a tus clientes? Necesitas brindarles un entorno, es decir, ahí es donde empieza la experiencia. La experiencia es el todo, quién es el cliente, pero lo otro es cuál es el entorno mediante el cual lo estás atendiendo. Y ese entorno comienza en cómo está recibiendo tu servicio, cómo está recibiendo tu atención, cómo se conecta a la misma. Entonces, le tienes que brindar dos cosas: alta disponibilidad en ese entorno y un entorno seguro. El primero lo resuelve la conectividad y el segundo lo resuelve la ciberseguridad. Esto es un must para las generaciones de las cuales estamos hablando. Para esas generaciones que van a conformar prácticamente el 80% de la fuerza productiva en el mercado. En general, no importa a qué te dediques, ¿eh? No importa a qué te dediques, vas a atender a millennials y generación Z y ellos necesitan estar conectados y garantizar su seguridad en ese entorno. Totalmente, Paco. Muchas gracias. Es muy interesante lo que comentas, ¿no? La cero tolerancia a la frustración, ¿no? O sea, creo que esto habla sobre la inmediatez y cómo es uno de los cambios o en los hábitos de consumo, totalmente, y que ya se vislumbra hacia dónde va, ¿no? No sé si alguien más quiere comentar sobre lo que dijo Paco, que me pareció muy Bueno, interesante. o sea, sobre eso me parece súper importante. Yo antes estaba hablando sobre que no es magia y demás, y la madurez digital que se tiene que tener, la madurez tecnológica, pero, por ejemplo, y yo llegué hasta la parte de los datos, ¿no? Que los datos son súper importantes. Pero, por ejemplo, ahorita con lo que dice Paco, hay un paso anterior que es súper importante. O sea, sin conectividad, sin esos enlaces, pues si no hay conectividad no hay nada, no importa que tengas los datos perfectos y la mejor IA y el bot más entrenado, si no tenemos esa conectividad, no funciona nada, ¿no? Creo que es súper importante eso. Y solo agregando de lo que dijo David hace un tiempo y ahora Paco, es la IA, la tecnología no es la estrategia, es la herramienta que tenemos para poner en práctica la estrategia. Y esto es lo que muchas veces nos olvidamos. Creemos que IA, tecnología, la estrategia que va a hacer el cambio en lo que estamos haciendo de atención para nuestro cliente. Y necesitamos comprender lo que dijo bien David, es cuál es el proceso.
cómo vamos a hacer lo que queremos hacer y qué problemas necesitamos resolver con tecnología y con IA. Porque si no tengo bien hecho esta respuesta, voy a implementar una tecnología, implementar una atención que no sea la mejor, la más efectiva. Y como dijo Paco, las generaciones necesitan una respuesta cada vez más rápida, más eficiente y que resuelva rápido lo que necesitan. Y si tiene una frustración inicial con la empresa está haciendo esta atención, muy probable que no se queden como cliente de ella. Entonces, esto es una invitación que siempre hago y que me gusta traer es no olvidar que la tecnología y la IA no es la estrategia, pero sí la herramienta para poner en práctica la estrategia. Y si no tiene una estrategia, hay que darte un paso más atrás para desarrollar una buena estrategia. Cómo esta estrategia va a estar diseñada en un proceso y basado en el proceso, qué problemas o dónde puedo tener una mejor optimización de mi proceso por medio de la tecnología y de la IA. Claro, sin Hay duda. un dato, perdón, Rodrigo, hay un No, dato, por es que favor. no quiero dejar pasar de lo que acaba de decir Daniel, que es valiosísimo. Em, Mira, en el mismo estudio de Deloitte hay algo que me llamó muchísimo la atención. Por eso es que cuando lo mencionó David también al principio, inmediatamente captó mi atención. Estas generaciones, las que van a ser el 80% de la fuerza productiva en los próximos años, resulta que en el mismo survey se identificó cuál es el soft skill al que más importancia le dan. Y el 80%, para ser exactos, el 77% de ese universo, la soft skill que resaltó, ¿saben cuál fue? La empatía. Entonces, quiero regresar y conectar con lo que han dicho los colegas aquí, que es súper valioso. Ahora que estamos hablando del tema tecnológico y que son las generaciones digitales, por definición, etcétera. Lo importante de esta experiencia es no olvidar que estamos hablando de seres humanos. No importa cuán digitales sean. Les preguntaron a varios de ellos, a miles de ellos, a 23,000 de ellos en 44 países para hacer este survey que estoy yo refiriendo, y resulta que la soft skill que más resaltan es la empatía. Así es que este webinar, todos los comentarios van perfectamente encaminados hacia el universo del que estamos hablando. Claro, porque creo que, o sea, la esencia es que, a ver, si hay mucha tecnología, estamos avanzando a pasos agigantados y va a seguir así, pero seguimos siendo personas, seguimos teniendo esta necesidad de conectar, que hasta el día de hoy, bueno, no sabemos después, pero hasta el día de hoy la IA todavía no logra hacer eso. Entonces necesitamos esta conexión, esta empatía. Necesitamos seguir sintiéndonos personas y esa es la forma en la que decidimos como clientes que queremos ser atendidos, ¿no? Entonces, ahí es el punto clave que necesitamos. Y, por ejemplo, hace rato Dulce tocaba el tema del diferenciador entre las empresas que puede ser, incluso empresas que nos dedicamos a lo mismo, tiene que haber un diferenciador, ¿no? Pero, y ahí creo que el punto clave está en cómo vamos a utilizar la inteligencia o cómo de manera inteligente, inteligente me refiero a la parte humana, a la inteligencia natural, cómo vamos a usar de la manera más inteligente a la IA, ¿no? O sea, porque ese diferenciador va a estar no en quien tenga la mejor tecnología, no quien tenga la mejor IA, sino quien sepa usarlo de la mejor forma y de la forma más estratégica, como decía Daniel, ¿no? O sea, esa estrategia que debe de tener, debemos saber cómo usarla. No es, o sea, la automatización es solamente el medio, es una herramienta, no es el fin, ¿no? El fin es hacer a la persona sentirse bien y resolverle los problemas que pudiera tener, ¿no? Sí, fíjate que yo es que sí veo un punto súper importante en todo esto que están comentando y estoy como tratando de reorganizar mis ideas para comentarlo porque yo trabajo generalmente con las empresas que trabajan con soluciones, vienen desde la generación Z hasta estas nuevas generaciones. Y ha sido, sí, todo un tema tratar de entender cómo logramos esta experiencia a los clientes. O sea, que de verdad sea una buena experiencia, ¿no? Porque
experiencia cualquiera puede ser, pero que en realidad tengamos excelente y bien definida esta estrategia de servicio al cliente sí es el reto. Entonces, de repente, todo esto que hablamos entre empatía e inmediatez, creo que sí es un poquito generacional y precisamente yo siempre abordo un tema con el equipo interno que es, no nada más es tráete la inteligencia artificial, vamos a automatizar un proceso porque eso realmente la tecnología nos va llevando a que lo podamos hacer, ¿no? Pero aquí, ¿cómo integramos la inteligencia emocional con la inteligencia artificial? Que este es el verdadero reto para que podamos tener una excelente experiencia en nuestros clientes. Siempre, digo, acá en Compu, en el tema del centro de excelencia, lo que buscamos es eso, porque realmente más de 2,000 empresas venden exactamente y ofrecen exactamente el mismo servicio que nosotros. Pero ¿cuál es ese diferenciador? Y un cliente en algún punto me lo dijo. A mí me gusta mucho venir al Centro de Excelencia de Compusoluciones porque tienen un pan riquísimo y porque yo puedo llegar con el tráfico, puedo llegar con 1,000 temas en la cabeza, pero la vibra y la energía que se siente y la confianza que me da estar aquí platicando contigo y que me abro, eso es lo que me hace sentirme en casa, que me hace sentir confiado y que me hace hablar de verdad ya con la confianza de vamos a hacer negocio. Y como lo comentaba David, ¿no? Estamos hablando con personas. O sea, los negocios en realidad los hacemos entre personas y eso de pronto se nos suele olvidar. Y es súper importante que lo tengamos en mente porque es la verdadera excelencia que vamos a lograr en el servicio al cliente. Claro, como Sí, dicen, más inteligencia, menos artificial, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que buscamos. Y vaya, creo que ya quiero ir a Guadalajara a probar ese pan sin duda, ¿no? Y mencionabas también Está en Ciudad que, de México, Rodrigo, está en Ciudad de México. Entonces, cuando vaya, bueno, con gusto los invitaré. muy bien, más fácil entonces. Pero tocas un punto importante y platicabas hace rato también sobre quisiera que alguien atendiera, ¿no? Cada vez que llega alguien y me pide ofrecer algo en la puerta de mi casa. La atención también es multicanal, ¿no? Es omnicanal, ¿no? En realidad, ¿cómo logramos integrar los diferentes puntos, ¿no? O sea, esa atención directamente en punto de venta, más la atención digital, cómo usamos los diferentes canales para alinearlos, en qué tendrían que enfocarse las empresas para tener una correcta integración de toda la atención en general. ¿Quién quiere tomar la palabra sobre el tema? Ahí alguien tiene experiencia ya con la omnicanalidad. Por ahí, David, habías mencionado algo también, Dulce, ¿no? Sí, o sea, es que creo que es súper importante, o sea, ya no está debate si lo necesitamos o no. O sea, la multicanalidad, la omnicanalidad es obligatoria. Yo creo que justo por esta parte de que, o sea, son dos frentes. Uno, no todos los canales sirven para lo mismo. O sea, cada canal tiene un propósito, sirve para algo diferente. Pero además, esa es una parte. La otra es hay diferentes sectores poblacionales para cada uno de los canales. Entonces, si nos basamos y seguimos pensando en esto de que tratamos con personas y la persona es el centro y lo más importante, no, o sea, tenemos que abrir ese abanico porque no podemos dejar a nadie afuera. O sea, hay gente, mis papás, gente de la tercera edad, que no está acostumbrada ni a WhatsApp, o bueno, WhatsApp sí, porque bueno, es lo más común ya hoy, ¿no? Pero hay tecnologías o hay cosas que no están dispuestos a usar. Entonces, para ellos también tenemos que tener canales específicos, porque no podemos dejar a nadie afuera si queremos dar un buen servicio, si queremos tratar bien a nuestros clientes, porque ellos también son clientes, ¿no? Claro, Y sin duda. Y si nos Por ponemos favor, Dulce. también desde un punto que también nosotros somos clientes, o sea, yo creo que a todos nos gusta que nos estén tratando bien. Sin embargo, sí creo que cuando ya las empresas empezamos a meter el tema de inteligencia artificial, sí tiene que estar bien monitorizada y tenemos que regularla, ¿no? En un sentido de, como decíamos, no se puede estar automatizando todo, hay una brecha generacional grandísima, donde tenemos que estar entendiendo las necesidades de los clientes y pues como comentaba Daniel, o sea, la estrategia no es la inteligencia artificial,
sí está basada en, porque hoy estamos viendo inteligencia artificial, ¿no? Ya tenemos algunas herramientas que contienen el tema de NeuralSeek para que tú sientas que estás platicando con otra persona a través de la pantalla. Y yo ahorita no sabría distinguir al 100% qué videos veo y son una persona y qué otros es inteligencia artificial, porque de verdad ya eh, se está normalizando demasiado. Entonces, en toda esta brecha, yo sí creo importante que sí tiene que estar regulada para que no nos perdamos, no perdamos en el intento. Hoy estamos aquí, mañana quién sabe, las herramientas ya tienen NeuralSeek y demás, pero el día de mañana no sabemos cómo va a funcionar. Platicábamos hace un poco de este tema precisamente y nos decían, ya no enfoquemos tanto el esfuerzo en el tema de la inteligencia artificial porque ya se conoce, ya se sabe, digamos, ya se posicionó, ¿no? Entonces, ¿ahora qué sigue? Y sí creo que desde en esta brecha generacional, si nos saltamos un pasito de toda esta empatía y todo esto y nos brincamos directamente al tema de la inteligencia artificial porque quisimos dar un paso agigantado a la tecnología, que la tecnología nos trae corriendo, ¿no? Todo el tiempo atrás de ella. Pero sí de qué forma logramos integrar todo esto porque al final eh, esta es la estrategia, o sea, la estrategia para poder tener clientes a largo plazo, para seguir haciendo negocios entre personas y para que esto funcione, yo creo que nadie, o sea, ninguna empresa el día de hoy quiere solamente hacer un negocio y después decir, bueno, bye Rodrigo, ya te vendí, ya, no me interesa. No, o sea, yo creo que lo que necesitamos en este momento es generar estas alianzas que sean a largo plazo y que hoy entendí tu necesidad como empresa y como persona, y el día de mañana, ¿qué sigue? ¿En qué estás trabajando? Porque hoy estás trabajando aquí y mañana no sabemos qué vas a estar desarrollando, ¿no? Entonces, ¿de qué forma sí logramos que este servicio sea algo que se consolide dentro de las empresas como de verdad una estrategia fundamental y un, no solamente un paradigma de yo le hablo bonito porque es mi cliente y porque así tiene que ser, ¿no? El fundador de Walmart decía, solamente existe un jefe, el cliente, y nos basamos muchísimo tiempo en esa teoría, ¿no? En que el cliente lo que pida y el cliente lo que diga, sí, pero también con ciertos límites, porque si no, no vamos a poder generar esta relación a largo plazo, estas o sea, de verdad estos negocios, ¿no? Y bueno, escuchando acá y bueno, cambiando un poquito la conversación, si me permites, Rodrigo, es que hablamos mucho de IA en la atención al cliente como un agente de IA, pero al final hablamos también de la empatía que eso se lo hace por medio de nuestro equipo, de quien está haciendo la atención. Y muchas veces olvidamos de nosotros como pensando en traer una operación más eficiente, una mejor atención al cliente, la IA puede ayudar quien está hablando directamente con el cliente. Y esto muchas veces es mucho más fácil de implementar y trae una experiencia mucho mejor y una asertividad mucho mayor. Lo que estamos nosotros, por ejemplo, en Wati, proponiendo ahora también es para nuestros clientes, es un copilot para que pueda ayudar cuando llega un mensaje que ya es un mensaje que se repite muchas veces en el mismo, los diferentes clientes para la misma empresa. ¿Cómo se puede generar una respuesta ágil para la persona que está haciendo atención? Traiga la información correcta para el cliente de una manera ágil, pero siempre con la supervisión de la persona. ¿Por qué? Porque así yo puedo hacer con que esta persona pueda hacer la atención de otras distintas de una manera más rápida. O sea, traigo la inteligencia a favor de la atención y no solamente poniendo un agente de IA haciendo la atención. También, por ejemplo, nosotros somos muy enfocados en las pymes, trabajando con chatbots, con atención por WhatsApp, y muchos no saben cómo construir estos mensajes para enviar para sus clientes. Entonces, estamos proponiendo también, acabamos de hacer un agente de IA que hace la revisión de cuando yo construyo una plantilla de mensaje, cuál es la mejor para revisar y traer las buenas prácticas para mi plantilla. Así tengo una plantilla mejor, porque muchos de nuestros clientes no son personas de marketing que ya están acostumbradas a construir eso. Son personas que están haciendo la atención, es el vendedor, es el gerente de ventas, es el dueño de la empresa que necesita construir estrategias dentro de WhatsApp. Entonces, la IA también
está por detrás del proceso para ayudar a las personas a hacer una buena ejecución, tener una respuesta que sea la mejor. Nosotros implementamos no en nuestra herramienta, pero dentro de nuestra empresa, un agente de IA de soporte interno. Si tengo cualquier duda de algún proceso de la empresa, voy para el agente de IA a preguntar, mira, estoy con duda en esto, me ayuda porque con esto puedo traer la mejor información a mi cliente. Y no que la IA va a contestar el cliente, pero yo voy a utilizar la IA para tener la inteligencia de la respuesta. Claro, es un punto muy importante y justo complementando lo que acabas de decir, estaba en una conferencia con la cabeza de Azteca Digital, en donde controlan toda la comunicación de las redes sociales a través de inteligencia artificial. O sea, si no lo hicieran por inteligencia artificial, hoy o sea, necesitarían 147 community managers para contestar 14,000 mensajes al día, ¿no? Se vuelve inmanejable. Pero sí, y platicado por él, los metió en muchos problemas a un principio, ¿no? O sea, porque había que entrenarla y hay que entrenar la inteligencia artificial, porque existe el tema de alucinaciones todavía, ¿no? O sea, ¿en qué punto estamos hoy? O sea, ¿es seguro o, como dices tú, Daniel, es mejor todavía esa supervisión, ¿no? Me encantó lo que dijiste, ¿no? O sea, tienes a la IA supervisando a la IA, más aparte a las personas, ¿no? Entonces, ya estamos en ese nivel. ¿Qué tanto hoy podemos confiar en un agente o no, ¿no? Desde sus diferentes perspectivas, ya podemos decir que podemos dejarlo libremente o requiere de un proceso muy extenso de entrenamiento por meses. ¿Cuál en su experiencia es lo que está pasando ahora? Yo creo que, por ejemplo, Dulce lo mencionaba, hablaba sobre las regulaciones y demás. No, es un tema complicado la regulación porque, bueno, hay quien dice que si empezamos a regular, pues le cortamos el avance, etcétera. Lo que sí es seguro es tenemos que hablar de gobernanza. Eso sí, gobernanza es importantísimo. Es un tema que, bueno, tal vez podría sonar un poco más técnico, pero bueno, es la forma en cómo ponerle esos rieles a la inteligencia artificial de tienes que ir por este camino, ¿no? Para evitar un poco alucinaciones, para evitar un poco que vaya y traiga información de la cual no debería. Entonces tenemos que sí tener muy claro todas esas reglas que le tenemos que dar a la inteligencia artificial para evitar todo esto, ¿no? Seguro Dulce nos puede dar toda una cátedra de gobernanza, ella es la experta en eso, pero sí tener cuidado porque, insisto, hay mucha gente que dice, no, no a la regulación, todavía no, la regulación no, porque nos va a cortar el avance tecnológico, ¿no? Ok, está bien, pero sí mantener unos rieles bien firmes, sobre todo cuando estamos hablando de información que tiene que ver con las empresas, ¿no? La información, porque ahí hay secretos industriales, hay secretos del manejo de su negocio. Entonces, poner esos rieles de tal forma que digamos, tú, mi IA, que voy a poner a responderle a mis clientes, obviamente no lo va a poder contestar cualquier cosa que le pregunte el cliente, ¿no? No va a poder contestar cuánto gana el CEO de tu empresa, ¿no? Entonces, hacer todo ese tipo de cosas que nos mantenga bien estructurados, ¿no? Y yo creo que sí, no como tal regulada ahorita, pero sí supervisada y Sí, ética. O sea, sí o sí tenemos que tener supervisión en el tema de inteligencia artificial porque puede llegar a ser incluso hasta peligroso, ¿no? claro. Toda la información, afortunadamente y o desafortunadamente, ahorita el acceso a la información es, yo creo que un 95% ya todo el mundo puede ver cualquier cosa. Y yo creo que sí tenemos que supervisar esta información para que no lleguemos a un extremo que ya han llegado, o sea, he visto algunos casos ahí de ChatGPT y demás que precisamente por el acceso a la información pues se vuelve ya un poquito grave, pero bueno, digamos que yo creo que sí tiene que ser un tema de supervisión. Aquí Y yo quisiera, perdón, eh, hacer una aportación rapidísima. Em,
La experiencia humana se vive desde 5 dimensiones distintas, que es la espacial, la temporal, la biológica, la sociológica y la de la conciencia. Pero en la conciencia, a su vez, hay 3 distintos procesos que, digamos, son en cierta forma simultáneos, que es la razón, es a la que solemos darle más importancia, pero también solemos olvidarnos de otras dos, que son la parte más primitiva, es lo que podríamos conocer como intuición, en donde digamos, el flujo de ideas es muy básico, es muy primario, pero es en donde están, por ejemplo, la parte más primitiva de las emociones. Y después viene la intención, donde ya esas emociones te llevan a querer realizar una cierta acción con un propósito. Bueno, pues así funcionamos los seres humanos. El ejemplo del pan me encantó porque precisamente alude a la intuición y genera, ya nos explicó, ¿no? Testimonio de su cliente, Dulce, genera la intención de regresar. ¿Qué tiene que ver esto con lo que acaba de comentar David? Bueno, lo que yo diría es, efectivamente, la inteligencia artificial es un avance tremendo para poder lograr todo lo que ya dijimos. Rapidez, atender a la cero frustración, la cantidad de información que hoy manejan los propios clientes, etcétera. Pero el diseño es fundamental, respondiendo a la pregunta última que hizo Rodrigo, es fundamental que no olvide esto que acabo de comentar, que hay que diseñar la serie de pasos que siga la inteligencia artificial complementada por una supervisión humana para lograr que la experiencia del cliente vaya dirigida primero a su intuición, para entonces enfocar su intención y por último, todo ello llevarlo a que su razón los lleve a sentirse plenamente satisfechos. Muy interesante, Paco. Creo que Daniel ibas a comentar algo también al respecto, ¿no? No, sí, y no, solo una parte complementar, es como la IA es como una, con todos los puntos de observación, es como una persona. Si tú tienes una nueva persona que está trabajando contigo, tú tienes que hacer la supervisión, tienes que garantizar que tiene enablement, lo que llamamos hoy día, para esta persona, que hay alguien que es responsable por el conocimiento y por la retroalimentación de esta persona. Entonces, si vas a implementar un proceso, una IA o cualquier tecnología, hay que tener el proceso de retroalimentación y revisión y siempre con por lo menos una persona encargada de esto, que sea responsable por esto para garantizar que hay un proceso de evolución. Entonces, lo que vemos mucho esto, sí, es nosotros tenemos un agente de IA y que la persona que está gestionando este agente de IA puede decir, ¿está buena o no está buena esta respuesta? Y si no está buena, ¿qué cambios hay que hacer para que la próxima vez que se hace esa respuesta, el proceso sea mejor? Si no hay esta persona, el proceso va a repetir de una manera mala. Entonces es siempre volver a cuál es un proceso de enablement para una persona, un equipo e incluso para una tecnología. Es la retroalimentación y la revisión de los procesos y trayendo el feedback de cómo debería ser, cuál es la mejor manera de hacerlo, porque con esto el proceso va a aprender, teniendo el proceso de aprendizaje y evolucionando. Este es un Claro. punto que muchas veces nos olvidamos y creen que es solo, bueno, estructuré, ya está estructurado, ya vas a trabajar solo y no necesito volver nunca más. La verdad, no todos los días hay que volver, regresar, alimentar con los feedbacks de lo que está haciendo hecho. Claro, sin duda. Y pues muy interesante todo esto que comentan. El tiempo ha volado, así que solo quiero terminar con una pregunta y después le voy a dar voz a todos para que todos me den sus conclusiones uno por uno. Pero ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de la atención digital para ustedes? Qué buena pregunta. Yo creo que el límite va a ser, lo va a poner siempre el cliente. Tenemos que
siempre estar con el enfoque del cliente es el centro. Entonces, todo lo que vaya necesitando el cliente va a marcar ese límite, ¿no? Entonces, y nosotros tenemos que ir acomodándonos, ir buscando las herramientas necesarias que van a hacer que logremos llegar a lo que el cliente está necesitando. Claro, yo creo que el límite es la responsabilidad, englobando todo esto que acabamos de mencionar, ¿no? El cliente, las necesidades del mismo, la supervisión, la alimentación, la educación que le tenemos que dar a la inteligencia artificial, para mí ese sería el límite. Sin duda. Pues bueno, por ahí hay muchos retos, ¿no? Sin duda, en la atención es un hecho que esto sigue evolucionando. Y pues nada, solamente quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí acompañándonos, y me gustaría cerrar básicamente con cada una de sus conclusiones. Me gustaría empezar con Dulce. ¿Con qué te quedas de la sesión de hoy? ¿Algún mensaje de cierre con el que te gustaría cerrar tu participación? Pues primero agradecer por el espacio, ha sido realmente muy bueno conocer como los puntos de vista de todos los colegas que están por acá y creo que todos estamos alineados en el mismo sentido. Creo que afortunadamente, sea la industria que sea, vamos enfocados y alineados en lo que tenemos que ofrecer con respecto al servicio al cliente. Entonces eso me gusta mucho. Gracias y pues cualquier cosa, aquí estoy al pendiente. Al contrario, muchas gracias, Dulce. Me gustaría seguir con Daniel. Daniel, por favor, ¿cuáles son tus conclusiones sobre lo que conversamos hoy, o algún mensaje final que te gustaría compartir con nuestra audiencia el día de hoy? Perfecto. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Fue un momento de mucha discusión, incluso yo revisando mis conocimientos y todo, porque acá tenemos perfiles totalmente distintos, diferentes generaciones y que trabajan con distintos negocios, y esto trae una inteligencia para la discusión muy buena. Entonces, felicitación por la elección de las personas que están acá. Muchas gracias por la invitación incluso. Y bueno, el punto principal acá y que es, todos nosotros tenemos una responsabilidad en la evolución de cómo las empresas trabajan la atención a los clientes. Y el punto principal es no parar por acá en estas discusiones y siempre sacar cuál es la primera cosa que puedo evolucionar en mi proceso y en la experiencia de mi cliente. No intentar hacer alguna cosa de 0 a 100 de una, pero qué pasos necesito tener para llegar a donde quiero llegar y cuánto tiempo necesita para llegar en esta madurez, porque no es fácil. Entonces, mi invitación es que no pare de pensar y refletir en esto, pero siempre elige un punto de mejoría, porque cada punto más va a llegar a donde quieres. Claro, muchas gracias. Es, como dices tú, todo un proceso. Es importante saber en qué estado estamos, ¿no? Para saber a dónde queremos llegar. Muchas gracias, Daniel. Me gustaría cederle a David la palabra para que nos comente sus comentarios finales, algunas conclusiones o mensaje final. Gracias. De igual forma, pues agradecer la invitación y la oportunidad de compartir este panel con colegas tan valiosos, escuchar estos puntos de vista. Y si pudiera dejar una idea final, sería el futuro de la atención no es tecnología en contra de los humanos, ¿no? Sino es tecnología con humanos. La IA, o sea, nos da velocidad, nos da eficiencia, pero la empatía y el criterio siguen siendo profundamente humanos. Entonces, automatizar no significa deshumanizar, significa liberar el tiempo para que las personas se concentren en lo que realmente importa, en aplicar de esos soft skills que hablábamos hace rato, ¿no? Entonces, si alguien quiere reflexionar más a fondo sobre cómo abordar alguna automatización, en F2M, bueno, siempre estamos abiertos a compartir experiencias y pues, si gustan, los podemos acompañar en ese camino también, ¿no? Muchas gracias y un placer. Al contrario, David, muchas gracias, y muy interesante también tus puntos de vista. Y me gustaría cerrar con Paco Francisco Bravo, tus conclusiones, ¿no? Es algo muy importante. Aquí NetBeat está poniendo este foro porque
En realidad sabemos la importancia y la relevancia de la atención en las empresas hoy en día. Pues agradecerte también tu participación el día de hoy y si nos compartes tu mensaje final para cerrar este webinar. Sí, muchas gracias, Rodrigo, por la coordinación de este webinar que ha sido maravilloso. Yo me quedo con que la experiencia es el nombre del juego hoy en día, la experiencia humana concretamente. Hemos abordado esa experiencia desde diferentes ángulos y todos los aquí presentes, Wati, F2M, CompuSoluciones, con todos trabajamos, conocemos la forma en que se preocupan por la experiencia de sus clientes desde el ciberespacio, en la conectividad, en la ciberseguridad. NetBeat hace lo propio. Y yo quisiera cerrar con lo siguiente, que fue nuevamente con lo que comenzó David en este webinar. Para mí, dentro de la experiencia humana y concretamente dentro de la atención a los clientes, si aplicas la empatía, y no nada más con tus clientes, con tu familia, con tus amigos, en todo entorno, te digo lo siguiente. Para mí, y lo puedo demostrar, la felicidad que vive el ser humano es directamente proporcional a la calidad de sus vínculos. Y en los vínculos, la empatía es la herramienta fundamental. Gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias a ti, Paco. Muchas gracias, Dulce, Daniel, David, Paco, por acompañarnos el día de hoy y sobre todo muchas gracias a ti que nos acompañaste hoy para escuchar a este interesante panel, a este grupo de expertos en el tema de atención, tecnología, inteligencia artificial, conectividad. Muchas gracias. Estaremos compartiendo la grabación de este webinar en nuestro sitio netbitmx.com en los próximos días. Los invitamos a visitarlo y pues quedamos atentos a cualquier comentario y retroalimentación sobre el tema. Muchas gracias y los esperamos en el siguiente webinar. Muchas gracias a todos. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Chao, Gracias. chao.